Según Mateo capítulo 22, en nuestra exposición consecutiva de este evangelio, hoy nos corresponde a los versículos 34 al 40. Evangelio según Mateo capítulo 2, versículo 34 al 40. Como ya lo hemos entendido, nuestro Señor Jesucristo es el más grande maestro e intérprete de las escrituras del Antiguo Testamento. Cuando se trataba de controversias teológicas, Él es un ejemplo de cómo las resolvía. Y nos da un ejemplo a nosotros cómo se deben abordar. ¿Qué hizo el Señor o en qué estima tenía el Señor las escrituras del Antiguo Testamento? Bueno, Mateo nos ha demostrado que Él creía firmemente en la inspiración, la infalibilidad y la inerrancia de las escrituras. Lo demostró, lo vimos la semana pasada cuando respondió sobre la resurrección a los saduceos que no creían en ella. Hoy vamos a seguir viendo ese aprecio que tenía nuestro Señor Jesús a las escrituras del Antiguo Testamento. Nuestro Señor en esta conversación nos va a demostrar la unidad de la palabra de Dios, la relevancia de la ley de Dios para nosotros los cristianos del siglo XXI. Que la ley de Dios no solo son principios y leyes abstractos que eran de la antigüedad y no tienen nada que ver con nosotros, sino que más bien amar la ley de Dios es la esencia de ser cristiano. Veremos entonces que el Señor Jesús ve toda la revelación de Dios, o el verdadero amor a Dios, el sentido de la ley del Señor es una aplicación verdadera del amor. Que la ley del Señor está para enseñarnos cómo amar verdaderamente a Dios y al prójimo. Amén. Amén. Mateo 22, 34 al 40. Dice la Biblia: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Oremos al Señor. Gracias, Padre bueno, porque nos permites adorarte como iglesia. En estos momentos, Señor, una vez más, suplicamos tu misericordia para que tu palabra sea iluminada con tu Espíritu Santo en nuestras almas. Escóndeme detrás de tu cruz y que, Señor, la exposición sea fiel, te honre y, por supuesto, por gracia tuya, produzca los frutos a la cual tú la has destinado. En el nombre de Jesús pedimos esto, Señor. Amén. Como lo que acabamos de leer, este texto nos enseña el manejo superior que tenía el Señor Jesucristo de las Escrituras del Antiguo Testamento. Y sobre todo nos enseña cuál es el propósito principal de las Escrituras. Tomando, si quieres, las dos tablas de la ley, recuerden que la primera, mandamientos del primero al cuarto, que hablan de la adoración a Dios, si pudiéramos como tomarlos todos y exprimirlos para sacar el sumo, ¿qué nos quedaría? Jesús nos está enseñando, nos quedaría amor a Dios. Y si tomáramos la segunda tabla de la ley y la pudiéramos, si se puede, exprimir para tener el sumo, ¿qué nos quedaría? El Señor Jesús con esa respuesta dijo, le quedaría amor al prójimo. Es muy probable que algunos piensan que ley y amor son principios que se contradicen. En la literatura teológica el término que usted va a leer va a ser antitéticos. Antitético significa principios que se excluyen uno al otro o se contradicen. Es como decir, si tienes ley es porque no tienes amor. Si tienes amor es porque has abandonado la ley. Seguro algunos han escuchado o ha pensado algo como
amo tanto a mi hijo que por eso no lo disciplino. Hoy, por ejemplo, mucha gente pudiera repetir consciente o inconscientemente este tipo de frase. No sé si la ha escuchado. No deberías obedecer por el peso de los mandamientos en el alma, sino por amor. Si uno examina esa frase a la luz de la Escritura, verdad que está muy extraño. Se nos dice, por ejemplo, Dios quiere ser más amado que obedecido. Cuando oiga a alguien así, por respeto no se ría, pero por dentro se puede reír todo lo que quiera. Y luego, después de ser regenerados y librados de la maldición de la ley, se nos manda que obedezcamos por amor, no porque algún mandamiento nos constriña a hacerlo. Eso, hermanos, parece verdad. De hecho, tiene algunos elementos de verdad, pero no es cierto del todo. Pensar de esta forma es plantear una dicotomía que la Escritura no plantea. Debemos pensar bíblicamente, escrituralmente sobre el amor y la ley. Debemos razonar y ser conscientes de los conceptos que manejamos sean verdaderamente bíblicos. No solamente debemos tener las palabras que nos dice la palabra del Señor o comprender las palabras o usar las palabras, sino que debemos tener presente el concepto derivado detrás de esas palabras para que realmente nuestros conceptos sean bíblicos. El problema entonces para el cristiano moderno, ignorante de las Escrituras, es que toman las palabras que dice la Biblia y ellas vienen cargadas de significados comunes y no de los conceptos que da la ley del Señor. Por ejemplo, las dos palabras que estamos usando, ley y amor. Por ejemplo, cuando se dice ley o cuando tenemos en cuenta la palabra ley y qué pensamientos o conceptos viene detrás de eso. Bueno, para muchos, cuando leen ley, sea en cualquier parte de la Biblia que lo lea, es sinónimo de legalismo y hay que evitarlo como una plaga. Oír o leer ley es como un yugo pesado de esclavitud. Es una carga arbitraria y opresiva. Para este tipo de cristiano no entra en su mente expresiones de la ley como la siguiente. Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Cuando la persona entonces se encuentra con una frase de la que acabamos de citar, se están imaginando un esclavo que besa las cadenas que le están rompiendo las muñecas. Un tonto. Porque la ley es mala, es opresiva, es un yugo terrible. Para este tipo de cristiano no entiende lo que dice el salmista cuando dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. No hay para ellos tropiezo. O tampoco le entra frases como esta. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Entonces, al término ley, como no lo asocian con los conceptos que vacía la Biblia sobre él, tenemos aversión a este tipo de términos. El otro término es lo mismo, amor. Cuando leemos amor, ¿qué amor? Nos imaginamos la película Orgullo y Prejuicio. El inglés ahí que es todo caballero, serio. Los que la han visto saben de qué estoy hablando o leído la novela. Algunos le otorgan al significado del término amor un significado subjetivo, donde amor es sentir algún sentimiento, sobre todo de paz y tranquilidad. El término amor para el cristiano actual no se asocia con este concepto, obediencia sacrificial. La idea de sacrificio parece que merma la intensidad de amar o el concepto de amor. Para este tipo de gente, el amor simplemente debe nacer, el amor simplemente debe ser placentero, debe ser agradable, es ligero.
Llevar el yugo de Cristo es algo que no entra en ese tipo de concepción. Estos cristianos no entienden que aquel que llevó nuestras cargas por amor, sí, también dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Y no dejó de amarnos por eso. Ley y amor según la Biblia, hermanos. Aparte de estoy haciendo todo este concepto, esta tesis, entendiendo para después ver lo que dijo nuestro Señor Jesús. ¿Cuál es el concepto de estos dos términos según la Biblia? Que es lo que estoy planteando. Escucha lo que dijo Juan en su segunda carta, hablándole a una iglesia. Le dice señora, pero los eruditos piensan que está hablando de una iglesia. Dice los versículos 4 y 5 de segunda de Juan. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un mandamiento, un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor. Va a definir, puede poner 2 puntos. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, 2 puntos, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Hermano, aquí lo que tenemos es claramente que la Biblia vacía o vació de significado, llenó de conceptos también las palabras que estaba utilizando. Aquí entonces, según Juan, ¿qué es el amor? Guardad los mandamientos del Señor, su ley. ¿Y cuál es el mandamiento según Juan? Andar en amor. Ve que no son principios que se contradicen, sino que van juntos. Esto es un ejemplo, de hermanos, de Biblia interpretando a la Biblia. Cuando nos atenemos entonces a esto, entendemos que una iglesia que fomenta el verdadero amor a Dios y al prójimo lo hace en medida que guarda sus mandamientos. ¿Cómo sabes tú que estás en el amor del Padre? Porque estás guardando la ley del Señor. En nuestro pasaje hemos visto, ¿verdad?, que comenzó ese largo día desde el capítulo 21 con varios debates. Al Señor lo han estado probando para ver si resbala en cuestiones políticas, para ver si resbala en cuestiones religiosas, para ver si dice algo en el cual se puedan agarrar sus enemigos para llevarlo a la cruz. El texto nos plantea, es corto, y nos plantea, ¿verdad?, 2 puntos. La pregunta o la prueba que le hacen al Señor y la respuesta de Él. Es importante cómo ver esto, hermanos, porque al ver la conversación del Señor, vemos nuevamente el lugar que tenía para Él la ley del Señor. Porque para los cristianos de hoy piensan que honrar la ley del Señor es legalismo. Pero no puede ser así, hermanos, porque el mismo Señor honró la ley del Señor. Y Pablo, como leímos al principio, dijo que la ley es buena. ¿Cuál es el problema de no entender lo que hemos dicho hasta ahorita? Que algunos cristianos creen que deseando evitar ser reconocidos como legalistas, en realidad lo que están haciendo es resucitar una herejía que fue condenada por la iglesia en el siglo III de la historia de la iglesia, el marcionismo. ¿Qué es el marcionismo? El marcionismo es la negación del Antiguo Testamento. Marción, un hereje condenado por el siglo III en la iglesia, estaba influenciado por las filosofías de los gnósticos griegos. En la filosofía de los gnósticos griegos, ellos decían que había un ser necio y también con baja moral que era un demiurgo. El demiurgo es el término griego para arquitecto. Ese demiurgo es el Dios del Antiguo Testamento, pero el Dios verdadero es espíritu y ese vino en Jesús. Por lo tanto, había que agarrar el Nuevo Testamento y desechar el Antiguo Testamento. Bueno, cuando usted tiene ese tipo de diferencia, oposición, de manera sutil, aunque no consciente,
usted lo que está resucitando o una herejía condenada llamada marcionismo. Pero, hermanos, tan querida es la ley de Dios para el cristiano del nuevo pacto, porque ser cristiano precisamente es, como dice Jeremías 31:33, cuando Dios graba la ley del Señor en el corazón de los hombres. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. No enseñará más ninguno a su prójimo, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Hermanos, entrar en el nuevo pacto, otra forma de decirlo es nacer de nuevo, otra forma de decirlo es ser cristiano, significa entonces que el Espíritu Santo ha grabado en lo más profundo de nuestro corazón, ha interiorizado la ley del Señor para que amemos la santidad de Dios. Se demostrará en amor a la ley y amor al prójimo. El sumo, ¿se recuerda? Para exprimiendo la ley, tendrás el sumo amor a Dios y amor al prójimo. Entonces, para entender la ley debemos entender que empieza con amor a Dios. La trampa de los fariseos, versículo 34 al 36. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Como vimos en el incidente anterior que fue contra los saduceos, los fariseos observaron que los hizo callar categóricamente, porque eran enemigos teológicos. Eso lo explicamos la semana pasada. Ahora, esa alegría no era una alegría completa, porque aparte de que el Señor hizo callar a los saduceos, demostró que era mejor debatiente que los mismos fariseos. Podríamos decir que los fariseos, aunque un poquito alegres, la verdad es que estaban incómodos porque sentían que Jesús había demostrado que era un maestro bíblico superior y por eso siguen conspirando. Dice nuestro texto que enviaron a un intérprete de la ley. Otro término que otros traducen allí es un doctor. Es decir, mandaron a uno de los más destacados con una pregunta para hacer caer al Señor. La pregunta tenía que ver con la misma, cómo se demostraba la situación con ellos. Ellos, según los escritos que hay desde el primer siglo, habían entrado a interminables debates, pero esos debates sobre la ley de Dios, supuestamente esa profundidad, no había llevado a nada práctico. Y entonces querían que de alguna manera el Señor Jesús también se involucrara en el debate y pusiera una posición. Ellos habían inclusive dividido la ley de Dios en 613 mandamientos. Decían que los mandamientos estaban divididos en 248 positivos y 365 negativos. Habían también llegado a un consenso de cuál era el mandamiento más pequeño de toda la ley. Ellos habían dicho que era Deuteronomio 22:6, que prohíbe que cuando consigas un ave empollando su huevo, no tomarás los huevos y el ave, sino que dejarás ir el ave y tomarás eso. Entonces, la prueba consistía en tratar de sacar de Jesús o involucrarlo en ese debate, cuál era el más importante y cuál era el menos importante, y después acusarlo de vilipendiar la ley del Señor. Ese es el primer punto. Le dije que son 2 puntos. Vamos al segundo. La respuesta del Señor, versículo 37 al 38. Jesús le dijo, el mandamiento más importante es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Pero el Señor entonces le da más de lo que le pide, porque ellos no le preguntaron cuál es el segundo. Y entonces el Señor mete el segundo para mostrarle a ellos cómo de verdad se debería tratar la ley. Nuestro Señor entonces en su respuesta citó Deuteronomio 5:6, conocido como el Shema, pasaje bien conocido para judíos fieles, porque los judíos fieles citan el Shema
2 veces al día, todos los días. Oye Israel, el Jehová nuestro Dios, Jehová el Señor, uno es. Cuando el Señor entonces cita eso, deja claro que el Señor es uno, como lo decía la fe ortodoxa hasta el momento. Y que porque Dios es uno, entonces tiene una ley. Él es consistente con esa ley. Por eso el apóstol Juan llegó a decir, si violamos en un punto la ley, somos culpables de todos. Porque el que dijo, no adulterarás, también dijo, no matarás. Ahora, al acentuar, hermanos, el Señor está diciendo que eso mayor, la ley y sus más de 600 mandamientos son un resumen. El resumen correcto de ellos es el amor. Que esos 600 mandamientos son la aplicación de ese amor. Está diciéndonos en el mandamiento que amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, corazón, fuerzas y mente. Es lo más importante y que todo lo demás deriva su fuente de ese amor que se le tiene a Dios. Un puritano, John Hill, dijo que debemos amar a Dios con todos los poderes y facultades del alma, la voluntad, el entendimiento y los afectos, de la manera más sincera y perfecta y recta, sin ningún rasgo de hipocresía. Lo que la ley de Dios requiere es amor ilimitado hacia Dios en todos los aspectos de la vida. Pero el Señor no solamente le dice que todo fluye del amor de Dios, sino que les establece que verdaderamente cumplir la ley de Dios amándolo va de la mano de amar al prójimo, cosa que ellos no hacían. No hicieron el primer más grande mandamiento, amar a Dios. Tenían a Jesús al frente y lo querían matar. Y si no amaban a Dios, mucho menos amaban al prójimo. Y el Señor entonces le establece el segundo punto. Con los versículos 39 y 40 le dice, el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende la ley y los profetas. Aquí, hermanos, el Señor le cita Levítico 19, 18. Y es muy interesante porque toda la sección de Levítico 18 trata de cómo debe ser el comportamiento con otras personas. Se debe tratar a la gente con honestidad. El verdadero creyente debe evitar defraudar a otros. No debe aprovecharse cuando ve una oportunidad. Es decir, inclusive, hermanos, ¿qué problema había? El Señor prohibía hacer tropezar al ciego. ¿Y cuál era el problema si él no veía? Yo, Jehová, yo sí estoy viendo. Ama a tu prójimo. ¿Qué problema hay que yo insulte o le diga una grosería a un sordo? Si no me oye, no oye la ofensa. Pero el Señor dice, no lo insultarás. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con esta respuesta, hermanos, el Señor Jesús nos dice, y ojo, el amor no reemplaza los mandamientos de Dios. Sí dice que los mandamientos de Dios dependen del amor a Dios. ¿Quieres saber cómo amar? Mire los mandamientos del Señor. No es uno o lo otro. Matthew Henry dijo que el amor a Dios es la fuente, el cimiento, el manantial de donde fluyen de los demás deberes. El compendio de toda la Biblia se resume en esto: amor. ¿Por qué? Porque Dios existe desde la eternidad en amor intratrinitario y entonces por eso nos manda y nos enseña a los demás a amarnos unos a otros. ¿Qué es ser cristiano? Vamos aterrizando. Amar al Señor. Es entonces, hermanos, con la respuesta del Señor, errado y aún hasta herético, separar a Cristo de la ley de Dios. Con esto que hemos visto las últimas semanas, hemos visto que Cristo ama la ley, que Cristo se deleita en la ley del Señor, que Cristo defiende la ley del Señor, Cristo enseña la ley del Señor,
Cristo aplica la ley del Señor, Cristo cumple la ley del Señor, Cristo no abroga la ley o la cancela. Una cosa, porque por si acaso está mirándome extraño, es entender que algunos aspectos de la ley, como ceremoniales o algunas cosas que correspondían al Código Civil de Israel como nación, ya no sean obviamente válidos para llevarlos a cabo, ya que entendemos que esas ceremonias, por ejemplo, servían para apuntar al Señor Jesucristo, y una vez venido Él, no tiene uso. El ejemplo que mejor he escuchado es como cuando vamos a hacer una construcción y usamos andamios. Son muy importantes, pero una vez terminada la edificación, ya no son necesarios. Una cosa es entender la división de la ley, se entiende estudiándola, viniendo a la iglesia, comprendiendo lo que enseña ella sobre la ley. Otra cosa es decir que la ley no sirve, ni es importante para nosotros. ¿Me estoy explicando? Entonces, un cristiano nacido de nuevo, según las palabras del Señor, buscará obedecer la ley moral de Dios por fe, porque eso es amor a Dios. Según primera de Juan, capítulo 5, versículo 8, dice: este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cuál es una muestra, pastor, que puedo tener para saber que soy verdaderamente cristiano? Bueno, aquí el Señor nos está diciendo: amas la ley del Señor. Amas verdaderamente la ley del Señor. Cuando hablamos de la ley del Señor, en este caso ya va entendido que hablamos de la ley moral, que está resumida en los 10 mandamientos. Pero la ley moral es mucho más amplia. Pero resumida, codificada en los 10 mandamientos. Y así como amamos y se nos dice: no adulterarás, no robarás, no codiciarás, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, no te harás imagen de Él, también dice: guardarás el día de reposo. ¿Amas tú la ley del Señor o no? Es una prueba bíblica, un test bíblico, ¿verdad? Aquí no, que el hombre moderno le encantan los tests. El test bíblico es amar la ley del Señor. Aplicaciones para finalizar. Con la respuesta que hace el Señor Jesús entonces de la ley del Señor, estamos en capacidad de responder la siguiente pregunta: ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor, hermanos? Gálatas 4 y 5 nos responde lo que primero debemos entender sobre qué es el amor. Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 5 nos dicen su significado. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿para qué, hermanos? Redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Le dije que la esencia de la ley es amar a Dios con todo el corazón, mente, cuerpo y fuerza. Amar al prójimo como a ti mismo. ¿Quién ha hecho eso perfectamente? Bueno, de nosotros, aquí dice, perdón, expresé mal la pregunta. Entonces el evangelio es que debemos confiar en aquel que sí obedeció la ley del Señor perfectamente, que vivió y murió en la cruz como sustituto, y que estar en Cristo, abrazar a Cristo, creer el evangelio, es estar ahora refugiado dentro de Cristo y ser tomado por Dios como alguien que obedeció la ley del Señor. Estamos refugiados en el que sí obedeció perfectamente la ley del Señor. Pero eso no significa que ahora no nos interesa. El texto entonces, por ejemplo, en Gálatas 4 nos dice que el amor de Dios
Y es lo que debemos entender, que es el amor. El amor de Dios se manifestó cuando Él envió a su Hijo inmaculado en estricto apego a las propias demandas de su ley para redimirnos. Es decir, en otras palabras, cuando Dios envió a su Hijo a morir por su pueblo, no quebrantó su ley santa y al mismo tiempo extendió gracia y misericordia a los que estábamos condenados por la ley para que fuésemos adoptados como hijos suyos. Eso es el amor. No lo que diga una canción popular. Entonces, el amor, si el Dios nos ama, dice Juan, amados, si Dios nos ha amado así, debemos amarnos unos a otros. El amor, el verdadero amor, el bíblico, jamás pasa por encima de la ley. La ley en verdad nos muestra cuál es el verdadero sentido del amor. El Señor Jesús entonces dijo, si me amáis, ¿qué dijo? Guardad mis mandamientos. Note que no dijo, si me amáis, extrañame. Si me amáis, dame un beso. Abrázate fuerte. Siente el abrazo de Cristo. El Señor Jesús no dijo, si me amáis, llórame. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El texto nos enseña también, hermanos, recuerden que el Señor Jesús dijo, y aquel que me guarda mis mandamientos, el que me ama, mi Padre le amará. Vendremos a él y haremos morada con él. Eso no lo está diciendo en el amor salvífico, porque se lo está diciendo a sus discípulos, y todos sus discípulos tienen el amor salvífico de Dios. Pero lo que sí nos está enseñando, hermanos, que los cristianos que aman a Dios en la obediencia de su ley son aquellos que experimentarán de forma concreta y múltiples las demostraciones del amor de Dios en su alma. Tendrán una prueba más grande del amor de Dios en su alma. Tendrán confirmaciones y medidas más copiosas del amor de Cristo en su alma. Según la cara que veo, parece que lo que estoy diciendo es totalmente nuevo para usted, pero vaya acostumbrándose. Porque los cristianos que obedecen más a Dios experimentan mayor amor, más pruebas de amor de Dios en sus almas. Usted los ve que ellos no están nunca negados. ¿Será que Dios me dejó de amar? Acostúmbrese a razonar así, hermano, bíblicamente. Otra aplicación. Hablamos de que el amor a Dios es obedecer su ley. No lo hacemos como una obediencia legal, perfecta en todos sus puntos, sino como una obediencia evangélica. ¿Qué es eso? Lamentándonos cuando no lo hacemos, arrepintiéndonos cuando fracasamos. Cuando tenemos el deseo de nuestra alma de llevar a cabo la voluntad de Dios y esforzándonos tanto como podamos. No es una obediencia, aunque no es una obediencia legal, y como dice el Señor, sus mandamientos no son gravosos. Tiene que distinguir el término. Creo que hablo por todo padre, ¿verdad? Consciente, tiene una obligación moral y legal, porque se puede demandar a un padre que no le dé manutención a sus hijos. Es una obligación moral y legal. Pero sabemos, aquellos que somos padres, que no nos es pesado, no nos es gravoso traer comida a nuestros hijos. Traer las bolsas llenas de comida del mercado no llega todo, muchachos. Se siente una sensación de satisfacción muy grande. ¿Significa que regalaron la plata? No. Es sacrificial, pero no es gravoso. Y una cosa es obedecer a Dios sacrificialmente.
Otra cosa es que es gravoso. Lo gravoso me desagrada siempre y por resignación tendré que hacerlo. Lo sacrificial me cuesta, pero lo hago feliz. Eso es el Hijo de Dios. Algunos mandamientos o algunos aspectos de la voluntad de Dios serán sacrificios, pero Él está motivado por su amor y aunque sea sacrificial, está satisfecho con obedecer a Dios. Por eso David decía, no ofreceré sacrificio que no me cueste. A pensar así, hermanos, rompe totalmente cualquier pensamiento de ver la ley divina como algo oneroso, pesado y opresor. Sí, la ley es un yugo, hermanos, pero es el yugo de Cristo, no puesto sobre la nuca, sino puesto en el corazón, para que nos deleitemos en amar su ley. A través de las palabras de nuestro Señor Jesús y su forma de responder, también nos damos cuenta que Dios no quiere ser amado en cualquier medida, no quiere ser amado como a la gente le parezca o lo que le sobre. Dios debe tener el lugar preeminente y exclusivo de todo nuestro amor. Nunca debería haber dudas sobre el primer lugar y el segundo lugar. Ni siquiera debería verse borroso saber quién está en segundo lugar en nuestra vida. La distancia debe ser tan grande que no haya lugar a dudas de cuál es nuestro amor más importante. No es cualquier amor. Nuestro amor debe ser tan racional, consciente, emotivo, profundo e intenso como debe ser nuestra obediencia a los mandamientos del Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ese es el amor a Dios. Y el amor al prójimo, con esto termino, no debería ser menos que el amor preservador y cuidadoso hacia nosotros mismos. Amamos al prójimo, hermanos, cuando cuidamos su matrimonio, cuando lo ayudamos en su preservación, cuando honramos su reputación y cuando cuidamos su propiedad. Eso es amor al prójimo. Pablo dijo, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Significa que de ahora en adelante, cada vez que nos veamos, debiéramos tener esta actitud, ay, le debo al hermano. Tengo una deuda con este hermano, con esta hermana. Hermano, perdóneme, le debo algo. No lo he amado como debería. Déjeme abonarle algo a la deuda. Unos a otros. Cumplir la ley del Señor. Pero sobre todo entender que el Evangelio es, ya que obviamente no lo podemos cumplir perfectamente, como dijo Pablo, lo leímos en Romanos 7. La ley es buena, me enseña a amar a Dios y al prójimo, pero el conocerla me hace dar cuenta que no la cumplo. Entonces hallo que estoy muerto espiritualmente. Pero en el Evangelio, Cristo obedece la ley en perfección por mí. Muere en la cruz para salvar mis pecados, para salvarme de mis pecados. Me arrepiento y abrazo a Jesús por la fe. La Biblia dice que ese momento has nacido de nuevo y el Espíritu Santo ha grabado su ley en tu corazón. De tal manera que ahora tienes nuevos sentimientos, nuevos motivadores, nuevo deseo de amar a Dios y al prójimo. Como dice la ley del Señor. Que el Señor nos ayude. Que el Señor ayude a aquellos que no aman la ley del Señor para que confíes en Cristo como tu Salvador. Gracias, buen Señor, porque nos enseñas a través de tu palabra lo que dice, lo que enseñas. Hoy nos has dejado ver a través de esa conversación de nuestro Señor Jesús, ese debate,
esa supuesta prueba para hacerlo caer, que más bien fue una oportunidad para enseñarnos cuál es el verdadero sentido de tu ley y cómo nosotros, cada uno, debe apreciarla, atesorarla, pero sobre todo, obedecerla. Señor, la obedecemos y la amamos por la gracia que has derramado en Cristo Jesús sobre los que hemos creído tu evangelio. Señor, ayúdanos, danos más medidas copiosas de tu gracia para que sea más evidente nuestro amor a ti y nuestro amor al prójimo. En el nombre de Jesús pedimos esto, Señor. Amén.